ejemplo, Argentina y Uruguay, si los precios en Argentina suben 20%, 50% en un año, y el tipo de cambio no se modificara, y los precios en el Uruguay, ¿cuánto suben? 8% en el año, una cosa así, tendríamos que Punta del Este sería muy barato respecto a Garlic Sea, ¿no? No respondo. Entonces básicamente todo el mundo se iría de Garlic Sea a Punta del Este, y eso genera una demanda de pesos uruguayos que aumentaría el valor del peso uruguayo relativo al peso, es decir, que el peso se depreciaría respecto al peso uruguayo. Con lo cual habíamos dicho que esa relación de arbitraje nos daba este modelo para el tipo de cambio flotante, así que el tipo de cambio más o menos se manejaba con la inflación. Ese fue nuestro modelo de tipo de cambio flotante, que a su vez nos hace pensar en los determinantes de P como determinantes últimos también del tipo de cambio. Siempre alguien lo dijo por acá, ¿no? La causalidad va en ese sentido, va de P hacia el tipo de cambio, no del tipo de cambio hacia P. Y entonces eso te obliga a pensar, bueno, ¿qué es lo que determina P? ¿Qué es lo que determina la política monetaria? Entonces la política monetaria tiene un impacto sobre el tipo de cambio. Y es la política monetaria hoy, es la política monetaria esperada. Entonces si vos pensás que el relajamiento de la política monetaria se va a ver inmediatamente reflejado en una depreciación del tipo de cambio y así sucesivamente. Pensás que la política monetaria se pone más dura, el tipo de cambio se aprecia y eso nos da un modelo que después vimos varios ejemplos y varios gráficos así de largo plazo y vemos que funciona realmente muy bien. Bien, dicho eso, también alguien perspicazmente dijo, bueno, pero entonces si este es el caso, vos nos mostraste unas barritas donde el tipo de cambio no se movía lo mismo que los precios. Sí era cierto que los precios se movían bastante parecido al M, cuando tomabas unos periodos más o menos largos, pero el tipo de cambio no se movía. Entonces, esto que me estás contando, lo dijo Rubén, esto que me estás contando no coincide con esto. Perfecto. Entonces, claro, este era un mundo donde todos los bienes son transables, entonces todos los bienes entran en la misma bolsa y es un buen modelo para el tipo de cambio nominal cuando uno lo mira en el largo plazo, pero nos tenemos que empezar a dar cuenta entonces que puede haber desvíos entonces, ¿qué es? Entonces, nos tenemos que salir un poquito de este modelo, tenemos que complejizar este modelo porque este modelo no permite esos desvíos. Y eso es una buena manera de introducir el concepto. Vamos a ver que lo que vamos a hablar es justamente de cómo se generan esos desvíos. Y entonces vamos a definir el tipo de cambio real, lo voy a definir como Q, y lo voy a definir como E, P estrella sobre P. Claro, que si ustedes miran, multiplico E por P estrella acá y divido por P, eso me da 1. Con lo cual en mi modelo con todos transables, el tipo de cambio real es constante. Igual a 1, ¿no? Pero bueno, vamos a mirar un poquito cómo es ese tipo de cambio en la realidad. Vamos a ver que ese tipo de cambio no es constante en 1 y eso nos va a permitir, y vamos a tener que explicar por qué se produce eso, ¿no? Así que vamos a definir el tipo de cambio real como el precio relativo entre los precios domésticos y los precios internacionales. Así que esto es cuánto salen las cosas en Estados Unidos multiplicado por relación peso-dólar dividido los precios locales. Y vamos a ver que eso después tiene una relación, o los movimientos en eso van a tener una relación entre lo que es el precio de los transables y los bienes no transables de una economía. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a llegar a eso. Acá está la definición del tipo de cambio real, y vamos a ver un poco cómo es ese tipo de cambio real a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, este es el tipo de cambio real de Estados Unidos, de Argentina. Es esta ecuación. Es EP estrella sobre P. Entonces, ¿cómo son los precios internacionales respecto a los precios locales? Cuando los precios internacionales son altos relativos a los precios locales, decimos que viviste una depreciación del tipo de cambio real. Cuando los precios locales se encarecen respecto a los internacionales, decimos que el tipo de cambio real se aprecia cuando suben los locales. Entonces, si Argentina está muy caro relativo a, te sale lo mismo, una cena en Buenos Aires que en Nueva York, el tipo de cambio se aprecia. Si en Nueva York salir te sale 3.000 pesos por persona relativo acá, es que se depreció el tipo de cambio real. ¿Okay?
Y cuando miramos la historia en Argentina vemos una particularidad. Una es que el tipo de cambio real, bueno, primero que tiene mucha fluctuación. Así que ese modelo de todos transables no se da para nada, porque tenés mucho movimiento. Cuando esta serie se mueve, quiere decir que por algún momento los precios se desvían de cuánto se mueve el tipo de cambio. A veces el tipo de cambio se mueve mucho más rápido, por ejemplo acá, y en algunos momentos los precios suben más que los externos, y entonces esto cae. Entonces acá tenemos, en general, los periodos de mucha inestabilidad están asociados con un tipo de cambio real más depreciado. ¿Por qué? Porque es un momento en que todo el mundo trata de salir y de comprar activos externos, y eso encarece el valor de los activos externos, ¿no? A su vez vamos a ver que ese encarecimiento es lo que hace que la economía produzca más bienes transables y que permita, digamos, que esa voluntad que tiene la gente de conseguir los activos externos, la economía los produzca. Sí. En el caso argentino, si los commodities que portamos suben afuera el valor en dólares, acá se aprecia nuestro... Claro, ahora vamos a ver el efecto del precio, de qué dependen estas fluctuaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé, acá estaríamos nosotros acá hoy en un valor de 40, esto es un índice, ¿no? O sea que el valor en sí no quiere decir mucho, es básicamente la serie de esto, ¿no? Así que depende... Sí. Perdón, para entender el gráfico, en el momento de la convertibilidad del 1 a 1 tenía un valor simbólico a 20, ¿así sería? No, el valor puntual, digamos, de dónde está esto, sí. Depende de qué base yo le elijo. Por ejemplo, si yo pusiera el precio estrellita de hoy, el precio de hoy y el tipo de cambio de hoy, sí. Y este precio, por el que te lo haga, esto es un índice en realidad. Entonces déjame que te hago este índice igual a 100 ahora. 100 ahora. Y el tipo de cambio, bueno, hoy coincidiría el Q con el E, ¿no? Entonces estaría todo como expresado en tipo de cambio de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate, acá te dice base septiembre de 2018, 38.60. Eso quiere decir que el P estrella está 100 hoy. El P está 100 hoy y el tipo de cambio está en 38.60. Con lo cual está medio como a hoy. Con lo cual vos de este gráfico, pero eso depende qué índice le pones, ¿eh? Con lo cual en principio el eje no dice mucho. Acá sí dice mucho porque lo elegí de una manera tal que entonces vos lo que podés hacer es decirte, bueno, a los precios de hoy, ¿cuál sería el tipo de cambio equivalente en pesos de hoy que hubiera tenido el peso en cada momento? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo ayer les dije en el momento de la hiper, que dije yo 150? Sí, aproximadamente. Lo dije a ojo y fíjate que da lo tenía bien. Porque, fíjate, en el momento de la hiper es como que el peso hoy valiera no 38, sino que valiera 150. ¿Se imagina? A los precios de hoy, ¿eh? Sí. Es útil. O sea, una cena en un restaurante muy bueno te salía $2, $3. Entonces, bueno, vemos una cosa que después va a ser sorprendente, que en Argentina no tiene una tendencia. O sea, como bastante constante, con mucha fluctuación. Entonces hay momentos en que el tipo de cambio está más depreciado. Entonces acá, por ejemplo, en la salida de la convertibilidad, fíjense, después hay todo un proceso muy fuerte de apreciación. Acá se revirtió un poquito, acá se original. Estos son los años 80, de mucha inestabilidad, la hiperinflación, las dos hiperinflaciones. Fíjense, las dos hiperinflaciones se ven por multiplos ahí. Sí. Bueno, eso que vendría entonces que va de vuelta al 20 pesos, digamos. Sí. Es que a dólares de hoy, claro, el peso, perdón, a moneda de hoy, el dólar en aquel momento era 20 pesos. 20. El tipo de cambio era 1 a 20. Claro, Así exacto. sería. Claro, en ese momento. bueno, sí, por eso, el atrasado no atrasado depende de muchas cosas. Valores de hoy era 1 a 20. El valor de equilibrio entre 38.60, si yo traigo esa plata hoy, ya 20, o sea, faltaría 68.60 y por ahí. Pero fíjate que en todo este periodo acá, ante esta devaluación, estaban como muy parecidos, ¿no? Ahora, ojo con la comparación, porque este es un país que producía 60 millones de toneladas de soja a $300 la soja. Y este es un país que produce, no sé, pues 100 millones de granos, 110 millones de granos, con otros precios.
Entonces el tipo de cambio real tiene que ser el mismo acá que acá. Esperemos un poquito. Digamos, no precipitemos una conclusión que siempre. Después vamos a ver que, por ejemplo, cuando mirás China, Hong Kong, Japón, el tipo de cambio real tiene un proceso de apreciación secular muy importante que tenemos que entender de dónde viene. Estoy considerado que la parte de la convertibilidad ha sido, a precios de hoy, una tendencia creciente. No planchada, sino creciente, porque en definitiva muestra el atraso al final, al principio estaba bien. Pero por eso lo veo plano. Igual se levanta un poco lo último. No, al final, ¿por qué se levanta acá el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio real? Porque la inflación de Argentina era menor que la inflación de Estados Unidos. Entonces, el E estaba constante, esto era 1, ¿no? Pero este P estrella crecía más alto que el P. Entonces vos ibas recuperando competitividad a través, digamos, de un aumento de los precios más despacio en Argentina. Acá no, al principio de la convertibilidad, porque la convertibilidad arrancó acá. Entonces al principio tuviste una gran, porque vos tuviste en los primeros 16, 17 meses de la convertibilidad, tuviste una inflación del 60, 70, 80%, no me acuerdo exactamente, siempre con el 1 a 1. Entonces arrancaste muy depreciado, pero apreciaste, después la inflación convergió, estuviste estable, y sobre el final, cuando ya fue 98-2001, la inflación estaba por debajo de la de Estados Unidos y entonces depreciaste. Pero fíjense que movimientos muy chiquitos, ¿no? Comparados a los que ocurren una vez que vos dejás que el tipo de cambio haga. O sea, el ajuste vía precio, supongo como decía Keynes, a veces es difícil. O sea, Argentina entre el 98 y el 2001, ¿qué pasó? Pasó que en el año 98 ocurre quizás tengo que hacer una pequeña historia un poquito más larga. Fines del siglo XIX teníamos un mercado de capitales muy integrado en el mundo. Hasta los años 30. En los años 30 se produce, ¿qué fenómeno? La crisis. La Gran Depresión genera un colapso en el precio de los commodities, genera que muchos países del mundo emergente dejan de pagar sus deudas. Entonces el mercado de capitales internacionales básicamente desaparece. De hecho, uno de los pocos países que sí siguió pagando la deuda fue Argentina. Pero muchísimos países no pagaron la deuda y entonces el mercado de capitales se cerró a partir de una serie de eventos de default en los años 30. El mercado se mantuvo cerrado hasta los años 70. O sea, se mantuvo cerrado 40 años. El mercado de capitales. En los años 70, cuando se produce la crisis del petróleo, se genera una transferencia de ingresos muy grande a los países árabes. ¿Se acuerdan que al principio los tipos no podían aumentar mucho su consumo? Entonces generaron un ahorro inicial bastante importante. Y ese dinero, bueno, ¿qué hace un país cuando tiene mucho ahorro así? Bueno, lo lleva a Suiza. ¿Okay? Entonces, y el sistema financiero suiza lo distribuyó a través del sistema financiero internacional del mundo. Fue lo que se conoció como el reciclaje de los petrodólares en los años 70. Entonces, en los años 70, a partir de este ahorro que se genera, este ahorro se distribuye en el mercado financiero internacional y entonces reemerge el crédito a los países emergentes en los años 70 como parte de este fenómeno. Y eso ocurrió entre los años, arrancó en el 75-76 y ocurrió en el 82. ¿Qué pasó en el 82? En el 82 tiene la desinflación de Volcker, ¿se acuerdan? La tasa de interés del 16%, todos estos países que se habían endeudado supuestamente a tasas reales muy bajas, de repente la tasa real se le hace altísima, y hay otra crisis de deuda y otra crisis de default, en este caso la arranca México en septiembre del año 82. Pero claro, cuando México deja de pagar, entonces los banqueros dijeron, che, rescaten todo lo que puedan de Brasil, che, rescaten todo lo que puedan de Argentina, rescaten todo lo que puedan de Corea, y como cuando un banquero te dice, dame toda la plata de un golpe, nadie puede pagar, porque esto es así, o sea, más allá de que sea solvente, tenés casi como una crisis de liquidez. Entonces, en el año 82 tenés de nuevo un corte así transversal de crisis de deuda en todos los países emergentes y el mercado vuelve a cerrarse. ¿Okay? Y queda cerrado, en este caso, del año 82 al año 89-90, cuando empieza a pasar una cosa porque los bancos lo que hicieron al final es, bueno, no prestamos más y tratamos de conseguir que nos devuelvan. Entonces lo involucraron al Fondo Monetario Internacional, que les preste para que ellos puedan rescatar, refinanciaron,
dijeron al Fondo Internacional tratar de que estos países ajusten para que puedan pagarnos la deuda. O sea que fue un momento muy complicado entre el 82 y el 89. En algún momento algunos bancos, los más pequeños, empezaron a vender esa deuda, que tenían deuda en default de Brasil, deuda en default de Bolivia, deuda en default de Corea. Entonces vos como banco decís, listo, por ahí tiraba 10% de tu cartera, 5%, listo, lo vendo, me saco este bodrio de encima y chao. Entonces se empieza a desarrollar un mercado secundario para la deuda en default. ¿Eh? No, todavía los buitres, por ahora no, porque ni siquiera había bonos acá, esto era deuda. Pero era la primera vez que esa deuda bancaria se transformaba en un instrumento de mercado. Sí, claro, por ahí un tipo dice, mira, lo compro, después veo qué pasa. Pero ahí lo relevante fue que los bancos entonces, los bancos que se mantuvieron la cartera, ¿a qué valor la tenían en sus libros? La tenían al 100%. Porque vos en realidad le decís al tipo, mirá, te lo roleo, qué sé yo, pero vos en tu libro lo mantenés al 100%. Cuando empieza, entonces un tipo tiene deuda boliviana al 100%, el Citi. Pero ahora aparece un mercado de deuda boliviana donde la deuda boliviana está tradeando a 15 centavos sobre el dólar. Entonces eso generó, ahí los reguladores bancarios en Estados Unidos empezaron a decir, che, pero ¿qué onda con esto? Porque vos tenés al 100% algo que en el mercado vale 15. No, vos tenés que ajustar esto al 15. ¿Está? Entonces cuando los bancos se dieron cuenta que se les venía regulatoriamente la necesidad de ajustar sus balances, empezaron a presionar al gobierno de Estados Unidos para que encuentre una solución al tema. Y la solución se conoció como el Plan Brady. Brady era el ministro de Economía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El Brady lo que dijo es, mira, vamos a hacer lo siguiente, le vamos a sacar toda esta deuda a los bancos y la vamos a vender en el mercado. Los bancos van a tomar una quita, pero bueno, se van a hacer de la plata y la vamos a transformar en otro instrumento, que es un instrumento de deuda soberana. Entonces vamos a hacer una deuda de muy largo plazo y Estados Unidos te va a poner la garantía para el capital. Entonces esta deuda la tiro a 30 años y yo voy a poner la plata en ese. Estados Unidos puso los mordacos, la plata, que es la garantía. Entonces vos tenías 1.000 millones, te lo tiro a 30 años. Entonces, y yo te aseguro que los 1.000 los cobrás. Entonces te tengo que poner 1.000 descontados a hoy 30 años, ¿no? Entonces 1.000 descontados a 30 años, por ahí era 100. Entonces listo, pongo 100. Entonces vos emitís la deuda donde el capital está garantizado por los bonos del Tesoro americano que te di para garantizar eso, y el país paga solo los intereses. ¿Okay? Esa fue la deuda que se emitió, que fueron conocidos como los Brady Bonds. Los bonos Brady fue el comienzo del mercado de bonos emergentes de deuda soberana en el mundo. Y ahí los bancos se salieron. Bueno, perfecto. Hasta ahí me va siguiendo, es un poco de historia económica, pero es como muy interesante. Bueno, así que ahí, entre el 89 y el 91, terminan todos los países a hacer su Brady Bonds, los bancos salen de la escena, se empiezan a financiar en el mercado, digamos, abierto de bonos los países, y todo fenómeno. En el año 95, México de vuelta tiene un déficit muy grande, se estaba financiando en pesos, después de un momento, como es la tasa de interés subió mucho, porque la gente pensaba que el peso mexicano se iba a depreciar, ¿no? Condición de arbitraje de tasas de interés, que cobran una tasa más alta. Dijo, bueno, me voy a financiar en dólares, entonces por un tiempo se financió en dólares más barato. En un momento la gente dice, che, pero si aumenta el peso mexicano, no van a poder pagar esta deuda en dólares. Porque si se encarece el peso mexicano, los impuestos que ellos cobran en pesos no le va a alcanzar para pagar, entonces igual no van a poder pagar. Entonces a fines del año 94, México tiene una corrida sobre su deuda. ¿Okay? Con lo cual México estuvo, yo te diría, a horas de tener un default en la deuda. O sea, acuérdense, 30, mercado cerrado a 40 años. Después, en el 82, mercado cerrado casi 10 años. Y ya estábamos, ¿no? En el 95, entonces ya estábamos en el horno con esto. Entonces ahí Larry Summers, que era el secretario del Tesoro americano, lo convence a Clinton que les dé 30.000 millones de dólares así de un día para el otro a los mexicanos. El presidente de Estados Unidos no puede gastar, no puede comprar en alfiler sin autorización del Congreso, pero hay una partida especial para emergencias internacionales, que está más pensado para guerras, que le da una autorización, es una sola cosa, ¿okay?
Y ahí tenía 30.000 palos, listo, fue Clinton, pum, le dio a Ernesto Zedillo, presidente de México, 30.000 palos, y con eso México evita el default en diciembre del 94. Sí. Perdón, ese fue el efecto tequila, ¿no? Claro, ese fue, claro, la gran crisis tequila, exacto. Bueno, México zafa, bueno, listo, zafamos, todo perfecto. Siguió todo el mundo, todo sin no pasar nada. 2 años después, en el 97, gran crisis en Corea. ¿Se acuerdan que les comenté de la crisis asiática? Entonces vos tenías las empresas coreanas que se habían endeudado muchos dólares, decís en un momento, che, me parece que el dólar se va a saltar, si salta las empresas no van a poder pagar, y entonces empieza a haber una corrida sobre los activos coreanos y sobre la economía coreana. Bueno, listo, Estados Unidos lo manda al fondo, listo, ponga toda la ganza, listo, zafó Corea. A los 2 meses Indonesia, lo mismo, listo, fondo, listo, poniendo toda la ganza, puso el fondo, zafó Indonesia. Claro, entonces empezó a armar en la política de Estados Unidos, empezó a armar una discusión sobre lo que se llama el riesgo moral. Es decir, claro, escuchame una cosa, si nosotros, ya sea el fondo o el tesoro, en cualquier momento, si vos haces cualquier cosa, comprás un bono que te da una tasa bárbara y cuando las papas queman, viene alguien y te pone la tarasca, no hay riesgo. Entonces el mercado no está internalizando bien el riesgo. ¿Se entiende? Entonces fue el debate del riesgo moral. La verdad que estas instituciones que estamos creando, lo único que están haciendo es fomentando la irresponsabilidad, tanto de los gobiernos como de los inversores. Clarísimo. Entonces, ahora había un país que no podía caer bajo ningún punto de vista. Era Rusia. Creo que después se hizo esa expresión demasiado grande para too big to fail. Bueno, en ese momento se hablaba que Rusia era too nuclear to fail. O sea, ahora podías a un país con 5.000 ojivas nucleares mandarlo a una crisis económica terminal porque no sabes si alguno agarra y va a ir a esas armas. Entonces, bueno, listo, pero el debate se calentó tanto en Estados Unidos que Rusia, que era un barril sin fondo, pedía plata, programa del fondo 1, programa 2, programa 3, programa 4, en un momento Estados Unidos le bajó el pulgar y dijo, mire, no, se acabó, y listo, y lo desenchufó. Y cuando lo desenchufó Rusia entra en un default que fue en septiembre del año 1998. ¿Ah? Cuando Rusia entra en van siguiendo la historia, ¿no? Sí. Cuando Rusia entra en default en septiembre del 98, claro, dijeron, che, yo tengo un bono de Uruguay. Y si estos no salvaron a Rusia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, no existe comparado con Rusia en términos de la importancia geopolítica. Entonces toda la plata del mundo inmediatamente yendo a Estados Unidos de vuelta, porque es como que de repente el riesgo de tener un activo de mercados emergentes había subido mucho. Vos estás en un entorno donde pensabas que de última, si había problemas serios, tenías como un prestamista de última instancia, que era el fondo o el tesoro americano, y de repente te dijeron ese prestamista no está. Entonces, ¿qué pasó con el dólar? Con el dólar se fortaleció extraordinariamente, porque tenés todos los capitales del mundo tratando de comprar dólares, o sea, vendiendo reales, vendiendo pesos argentinos, vendiendo yenes, vendiendo todo, rublos, todo al dólar. Y Argentina estaba atada al dólar. Argentina estaba atada al dólar. Entonces, lo que pasó fue que en un momento, es como que Argentina se quedó agarrada de la moneda que se estaba haciendo más fuerte en el mundo. En este gráfico no se ve, porque este es el tipo de cambio real bilateral solo con Estados Unidos. Pero si yo acá hubiera hecho el tipo de cambio real multilateral, es decir, tomando todas las canastas, nos hubiéramos dado cuenta que ahí nos hubiéramos apreciado con Brasil, nos apreciamos con rublo, nos apreciamos contra el gran sudafricano, nos apreciamos contra todas las monedas. Entonces Argentina tuvo un proceso bastante violento. Fíjate que acá no se ve, este es el bilateral con Estados Unidos, no se ve acá, por ejemplo, la depreciación de Brasil, que a nosotros nos generó una apreciación tremenda. Está ese gráfico de la 202. ¿El A202? A ver. Ah, acá está. Acá. No, pero esto es después del 2002, ¿no? Sí, no lo tengo. Pero me siguen el concepto. Entonces Argentina, no sé por qué hice toda esta historia, pero Argentina entre el 98 y el 2001
Es como uno de los grandes problemas que tiene el tipo de cambio fijo, que ataste, y si los precios no son totalmente flexibles, también te arrastró un poco el tipo de cambio real. La apreciación del dólar norteamericano. Exacto. Quedaste desfasado respecto a la región, ¿no? Entonces, con precios relativamente rígidos, lamentablemente te fuiste ahí con el peso. Pero bueno, dicho todo eso, vemos que lo que sí vemos es que el tipo de cambio real no es uno. No es uno, no es constante. Eso sí, queda clarísimo. Así que bueno, tenemos que entender de dónde vienen estas fluctuaciones. Este es el tipo de, fíjense, este es el tipo de cambio real y el nominal, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El diferencial de inflación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el nominal se mueve mucho, el real también se mueve, pero obviamente no lo entiendo. Bueno, estos son todos. Este sí acá es el multilateral, ¿no? Fíjense, la diferencia entre el real multilateral y el real bilateral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El real bilateral es este cálculo que estoy haciendo, o sea, el Q bilateral es E peso dólar contra P US P argentino. Ese vendría a ser el tipo de cambio real bilateral con el dólar. Por supuesto puede tener bilateral con dólar, sí, de cualquier manera. El tipo de cambio real multilateral es la suma E igual 1 a N del tipo de cambio del peso contra la moneda del país N por los precios del país N sobre los precios de Argentina, con un ponderador WI, y ese ponderador WI es típicamente qué porcentaje de tu comercio es con ese país. Entonces, por ejemplo, un tipo de cambio real multilateral de Argentina, si vos comerciás un 30% con Brasil, tendría que tener un 30% de tu tipo de cambio real con Brasil, un 30% si comerciás con Europa, de Europa, y así sucesivamente. ¿Ok? Sí. ¿Cómo calcular el tipo de cambio real? A ver. La base monetaria dividida la reserva. ¿Eso no te da el tipo de cambio real? No, eso es lo que te da, lo hablamos en un momento, es lo que se llama el tipo de cambio de, ¿cómo lo llaman? El tipo de cambio de convertibilidad, ¿puede ser? O sea, Sí, ¿qué es? sí, sí. Sí, No sé qué sería el valor que debería tener. no, eso lo único que te dice es a qué valor tendría el tener el tipo de cambio para que el Banco Central con sus reservas pueda comprar el Exactamente. Es lo único que dice. ¿Te acuerdas que alguien lo mencionó a eso? Entonces yo mencioné que el tipo de cambio no lo define eso, porque lo define, que yo en Australia, por ejemplo, yo ahí fue lo que mencioné que Australia no tenía reserva. Pero digo que en Australia es el número infinito. Nadie dice que el tipo de cambio en Australia va a ser infinito. ¿De dónde viene el tipo de cambio, el resto del tipo de cambio flotante? De la credibilidad de la política monetaria, del M, y del M que vos esperás, de cómo esperás que sea ese M relativo a otros M, independientemente de las reservas que tengas. ¿Okay? Así que no, eso tiene que ver con ese ratio y tiene que ver con el tipo de cambio nominal, no tiene nada que ver con el tipo de cambio real. Acá, ¿qué pasó acá? ¿Por qué, a ver quién se da cuenta, por qué en este periodo el tipo de cambio real con Estados Unidos se aprecia más rápido que el multilateral? ¿Qué pasó con las otras monedas? Se apreciaron. Entonces, si el Brasil también se apreció, entonces no me aprecié yo tanto, porque Brasil en realidad, con respecto a Brasil, me deprecié. ¿Vieron cuando vino Lula que el tipo de cambio del real se puso re fuerte? Entonces eso al multilateral hace que el tipo de cambio real nuestro no se aprecie tanto. Por ahí se apreció contra el dólar, pero no, se recontra depreció contra el real. Entonces el multilateral te viene más tranquilo. ¿Okay? Entonces esto es el multilateral y el bilateral.
Este es el de Estados Unidos, para que tengan una idea. Fíjense, acá vino cuando Estados Unidos llevó las tasas arriba de todo. Entonces esto para arriba quiere decir el dólar se aprecia. ¿Ok? Así que ese momento de tasas de interés muy altas fue un momento de gran apreciación del dólar. Fíjense que les conté yo acá, 98, ¿se acuerdan? Dije 98, crisis de los rusos, toda la plata de Estados Unidos. Fíjense cómo se apreció el dólar en ese periodo. ¿Okay? Bueno, acá también hubo una apreciación bastante grande del dólar, que ahora está como medio ahí, pero bastante significativo también, 2015-2016. Bueno, esto para que vean. Acá es una comparativa del tipo de... Ahora vamos a ver qué es lo... Acá estos son datos, ¿no? Para tomar un feeling de cómo se mueve este tipo de cambio real. Este es el tipo de cambio real de Chile y esta es la volatilidad que tuvo el tipo de cambio real de Argentina entre julio del 2016 y diciembre del 2017. Yo esto lo usé en varias presentaciones. Cuando a mí me decían que el tipo de cambio real se atrasaba mucho, yo decía, mirá la volatilidad de nuestro tipo de cambio real con la de Chile. O sea, en Chile se mueve mucho más que lo que se viene moviendo acá. Entonces, un régimen de tipo de cambio flotante, vos tenés que dejar que el tipo de cambio se mueva. ¿Se acuerdan? Hoy a la mañana lo decíamos, el tipo de cambio flotante te actúa como un gran absorbedor de shocks. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué que el tipo de cambio fijo magnificaba? Entra la plata y le dabas más gas monetario. En el tipo de cambio flotante, como eso querría decir, tenés más dólares que te entran, se te aprecia el tipo de cambio y te atempera el boom. Y se acuerdan, en la recesión, que vos la plata se iba, que en un régimen de tipo de cambio fijo vos absorbés dinero, entonces contraes monetariamente en la recesión, en un tipo de cambio flotante el tipo de cambio se te deprecia. Entonces como que te mejora todo el sector exportador y te atempera la recesión. Entonces acá lo tienen a Chile, después lo vamos a ver, aumento del precio del cobre, claro, se les aprecia el tipo de cambio, como claro, se empiezan a producir dólares como locos, ¿no? Pero fíjense que con eso permite, y después cuando el precio del cobre baja, inmediatamente el tipo de cambio responde fuertísimo. O sea, acá en un mes, miren, esto se movió prácticamente más o igual que todo lo que se movió, toda la banda de fluctuación que tuviste en un año y medio en Argentina. Entonces, bueno, como que hay bastante poca ejercicio con el tipo de cambio flotante en Argentina todavía, ¿no? Acá está. Esta también yo la usaba bastante para decir, mira, este es el tipo de cambio real de Argentina. 2016-2017 tampoco es como que se ve como que hay como un desvío sistemático, simplemente que hay fluctuación en torno a una tendencia bastante estable. Pero bueno, no me lo creían muchos, pero... Una consulta. Sí. ¿Podemos hablar un segundo de la de Estados Unidos? Por supuesto. Creo que está al revés, o sea, como que lo que veíamos recién es que la Argentina es cuanto más arriba, más competitiva, está ahí como... Sí, qué bueno que me lo preguntaste. Cada vez que definimos el tipo de cambio real y también el tipo de cambio, vos tenés que definir cómo lo defino. Por ejemplo, yo cuando hicimos todo lo del tipo de cambio, dije pesos por dólar, ¿no? Entonces, si a vos esto se va para arriba, es que se está depreciando el peso respecto al dólar. Pero vos podrías haber dicho dólar por peso, que en realidad es un poquito más intuitivo, porque entonces vos acá lo que tenés es que te ocurre así: la cantidad de dólares que necesito para comprar un peso es cada vez menor. Esa es la pérdida de valor adquisitivo del peso. Entonces, en muchos, las dos cosas son lo mismo, lo que pasa es que en una estoy definiendo uno al revés del otro. ¿Okay? Claro, con el euro es lo mismo, dólar, euro, euro, dólar. No es que una esté bien y la otra esté mal.
simplemente Sí, está atento a claro, cómo está definido. está definido, ¿ok? claro. Con el tipo de cambio real me pasa lo mismo. Yo puedo definir que P estrella sobre P, ¿okay? Que es básicamente los precios internacionales y los precios domésticos. Entonces te mostré que subía a 160 y te digo, el peso se depreció, o te lo puedo definir U' P sobre P estrella. También lo puedo definir así. Que es, como bien acá se apunta, como está definido, porque yo cuando vine acá le dije, mire, acá subió y el dólar se apreció. Que es para arriba, es exactamente al revés del otro. No, me tendría que haber parado y lo tendría que haber codificado. Entonces, simplemente que está definido de la manera contraria. Entonces, siempre es muy importante cuando vean un gráfico tener claro cómo está puesto, ¿no? A veces hay muchas veces que haces, hay gráficos así, por ejemplo, y te ponen, te ponen 25, 28, 30, 25. O sea, te invierten la escala. O sea, lo ponen acá, pero lo dibujan así. Entonces la escala está invertida. Es como que el peso cae y es como que quiere decir que cada vez está más pesos por dólar. También para poder encontrar esto ocasionalmente. Así que esto confunde un poquito, pero no, pero es simplemente definicional. Esto es Uruguay. ¿No? Entonces acá tiene Uruguay, después de la crisis del 2002-2003, una fortísima apreciación del tipo de cambio, y después miren un proceso de apreciación bastante sostenido. Esto es muy diferente al de Argentina, porque en Argentina nosotros vimos una cosa que era como estable, ¿no? Y esto es como, entonces vos te preguntas, che, pero esto va a volver, no va a volver. Un momento, ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Claramente, si vos tenías $1 acá, hoy ese dólar en Uruguay te compra muchísimo menos, te compra prácticamente la mitad. Así que el que ahorró en dólares en Uruguay, Perdió. en los últimos años, en términos de poder adquisitivo, si comía ahorro para mi retiro en dólares, pésimo. Vamos a ver que este es un proceso que es totalmente común en las economías exitosas. No, se Claro. apreció ahí el peso uruguayo. Claro, se aprecia el precio uruguayo. A mí me pasa Chile. Entonces, esto está puesto Claro, como sí, el argentino. Entonces vamos a ver que todos los países, ahora lo voy a explicar, todos los países exitosos tienen un proceso secular de apreciación de su tipo de cambio. Así que atenten, por ahí lo más importante que se saquen de este curso. Si ustedes están pensando ahorrar para el retiro, para ahorrar dentro de 20 o 30 años, ojo con hacerlo en dólares. Ojo, porque cuando lleguen a esos 20 o 30 años, el poder adquisitivo de esos dólares acá, si a Argentina le fuera bien, puede verse mermado muy. Claro, no. Tenés que hacer en algo que es, no, tenés que hacer algo que es en valor real pesos. Ahora lo vemos. Potencia argentina. ¿Está? Bueno, entonces, lo que sabemos es, eso de que el tipo de cambio real es constante no va, se mueve, y se mueve tanto en el corto como se mueve, como vimos en Uruguay, también en el largo. Entonces vamos a explicar por qué se produce el movimiento del tipo de cambio real, es decir, que el tipo de cambio se mueva diferente que el nivel general de precios en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Okay? Y eso es lo último que nos falta hacer. Bueno, entonces, para hacer la explicación, voy a hacer la primera explicación, que es muy motivada en el caso de Japón, así que voy a poner el caso de Japón acá. Cualquier movimiento o cualquier explicación de movimientos de tipo de cambio real, voy a tener que jugar sí o sí con el hecho de que la economía tiene bienes transables y bienes no transables. Bienes transables son los sujetos al dron de Amazon, entonces para eso la ley del único precio se da, pero después hay unos bienes que no aplica el dron de Amazon. Entonces esos precios pueden desconectarse. Si vos una cosa no la podés traer de Brasil, entonces por ahí el precio de esa cosa en Argentina y en Brasil puede empezar a diverger. Son los bienes no transables. ¿Cuáles son los bienes no transables? Servicios,
Por ejemplo, bueno, un servicio que yo no uso mucho, que es el corte de pelo, Peluquín. porque es un ejemplo clásico. No, es muy difícil que te vayas a Puerto Alegre a hacerte el corte de pelo, por más que esté barato. Entonces, eso es un no transable. Un servicio de transporte en la ciudad de Buenos Aires, es un no transable. Eso ni siquiera lo podés comprar en Puerto Alegre. Cosas que tienen un peso muy grande, ladrillos, algunos alimentos, bebidas, etc. Todo eso son no transables, eso no se comercializa. Entonces vamos a ver vamos a imaginarnos una economía que tiene transables y no transables. ¿Tá? Y lo primero que voy a contar, que es un país que tiene un tipo de cambio real que se va moviendo, se va en este caso apreciando sistemáticamente, está muy motivado por el caso de Japón. Fíjense, Japón arranca el tipo de cambio real en la línea esta naranja, arranca acá arranca el 500, ¿no? Si esto lo llevara al principio del siglo XX, arrancaría en 1200. ¿Okay? Pero lo agarro acá en el 57, lo tengo acá en 500 y termina acá en 150. Quiere decir que como esto cayó, los precios en Japón en los últimos 40 años se movieron más o menos, se triplicaron, ¿no? Más o menos respecto a los norteamericanos. O sea, se triplicaron. Respecto a donde estaban en el 57, se triplicaron. Japón se hizo mucho más caro en dólares que lo que era en el 57. ¿Está bien? Y si alguien dijera, che, ¿va a volver a 500? No va a volver a 500, pero lo vamos a explicar ahora. ¿Okay? Este es el tipo de cambio nominal, el azul, era fijo más o menos acá hasta el 73, después básicamente se fue fluctuando. Entonces, ¿cuál es la historia que tenemos para explicar por qué los precios en Japón subieron 3 o 4 veces respecto a los precios norteamericanos a lo largo de estos 40 años? Y la historia es una historia basada en la productividad. Entonces, Japón, entonces tenemos transables y no transables. Entonces me imagino que hay en Japón se producen solo dos cosas: cortes de pelo y motos Kawasaki, para fijar ideas. ¿Okay? Entonces tenés dos tipos, dos peluqueros, cortando pelo, y otros tipos produciendo motos Kawasaki. Bueno, empieza a mejorar la productividad de la fábrica de Kawasaki. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tipo de cambio fijo quiere decir que esa fábrica, supongamos que tipo de cambio fijo vos vendés las Kawasaki en Estados Unidos a un cierto valor. ¿Okay? Claro, sos muy competitivo, empezás a vender, podés vender mucho más barato. O, dado que ese precio medio que vos lo tenés fijo y a vos te aumentó la productividad, vos en realidad podés empezar a pagar mejores salarios. Si quiero producir más motos, soy productivo, las vendo todas, son las mejores motos que hay, hago mucha ganancia, etc. Empiezo a contratar gente para producir motos. ¿Okay? Empiezo a subir los salarios de Japón. Claro, es un aumento de los salarios que va aumentando en Japón de la mano del aumento de la productividad de la economía japonesa. Y los tipos cortando el pelo, y un día llega uno y el otro no está. ¿Qué llama por teléfono? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Soné que voy a la mañana? ¿Qué pasó? Estoy laburando acá en Kawasaki. Porque me ofrecieron un sueldo bárbaro, claro. Y me fui a laburar a Kawasaki. Entonces, claro, entonces empieza a chupar manos de obra de no transable a transable, porque paga mayores salarios, y como el mercado laboral es uno solo, como muestra el hecho de que este flaco se fue a laburar a Kawasaki, empieza para y paso a aumentar el salario en lo no transable. Claro, porque si no me voy a hacer moto. Ahora, la productividad mejoró en los no transables, no mejoró en los transables. Entonces, en realidad, el precio relativo del corte de pelo relativo a la moto sube. Porque vos te subió el costo laboral. ¿Por qué sube el costo laboral en Japón? Porque es una economía que en su conjunto es más productiva, paga mejores salarios, todos tienen que ganar mayores salarios, no aumentó tanto la productividad de no transables, entonces te aumentaron los costos, ese precio aumentó. En Kawasaki sí están pagando salarios más altos, pero como le subió la productividad, los tipos siguen produciendo al mismo precio.
Entonces, a medida que se produce este tremendo crecimiento en la productividad del transable en la economía japonesa, los salarios en dólares empiezan a subir en Japón y empieza a subir el costo de los no transables por equilibrio en el mercado de trabajo. Pero donde como no tenés ahí el aumento de productividad, el precio relativo empieza a subir. Entonces empiezan a subir el precio del conjunto de bienes de Japón relativo a los bienes de Estados Unidos, empiezan a subir. ¿Por qué? Porque los transables son los mismos. Son los mismos porque es la ley del único precio. Pero ¿qué pasó con el precio de los no transables? Empezó a subir. Entonces el Japón se empezó a hacer más rico, los precios empezaron a subir, los salarios empezaron a subir y de esa manera los precios en Japón en dólares, que es lo que te mide el tipo de cambio real, subieron. ¿Tuvo alguna vez un problema Japón con la cuenta externa? Ninguno, porque todo lo que lo venía generando este efecto era justamente un boom exportador que tenía por la misma la productividad transable. ¿Ah? Entonces los países que tienen un aumento de productividad en el sector transables van a ver este proceso de apreciación del tipo de cambio real, es decir, de aumento de sus precios, sus aumentos de sus precios relativos a los precios internacionales. Les muestro un gráfico, otro gráfico, por ejemplo, fíjense China. En China, entre el año 62 y el año 84, ese proceso es del 87%. Fíjense, y esto es un reflejo del aumento de la productividad china, el aumento de los salarios chinos, pasaste el salario de 1 a 30, 40. Entonces, Polonia 66%, Hong Kong 44%, República Eslovaca 70%. Entonces, esto es lo que les digo, un país que tiene un aumento fuerte de la productividad va a ser un país que el tipo de cambio real se va a apreciar. ¿Okay? Entonces, eso nos permite explicar los movimientos seculares de largo plazo en el tipo de cambio real. ¿Okay? Bueno, voy a explicar ahora entonces los movimientos de corto plazo, porque eso nos da la tendencia, ¿no? Fíjense que Argentina, porque vos ves que en tantos años el tipo de cambio real está constante, la conclusión subyacente que haces, este es un país que no tuvo ese cambio de productividad. Cuando ves que Uruguay sí tiene esa apreciación del tipo de cambio, sin un problema de cuenta corriente, porque lo vimos en el gráfico de la mañana, que no tenías un déficit de cuenta corriente que estaba creciendo, es decir, que esa es una apreciación del tipo de cambio real que básicamente está reflejando un aumento de la productividad en la economía uruguaya. Entonces los uruguayos se fueron haciendo más ricos en dólares a partir de ese cambio o esa mejora de productividad de la economía uruguaya. Entonces la estabilidad del tipo de cambio, el hecho de que el tipo de cambio en Argentina no se aprecie, casi lo podrías tomar como una señal de preocupación, más que de, uy, qué bueno que esté depreciado. Pero la verdad que Haití es el país más depreciado de Latinoamérica. Claro, la productividad es tan mala que tenés que tener unos salarios en dólares que son nada, son centavos, ¿no? Entonces, no es que es un gran logro ser hipercompetitivo de valor, eso es simplemente una muestra de tu baja productividad. Bueno, de cualquier manera, cuando vemos a Argentina vemos estos saltos muy grandes en el corto plazo, entonces vamos a tratar de explicar eso. Y entonces lo que voy a hacer es ¿se acuerdan que teníamos la cuenta corriente, PBI y gasto? Y de ese gasto los decíamos consumo, inversión, gasto público, etc. Ahora lo voy a dividir en transables y no transables. La distinción que voy a hacer es gasto transables y gasto no transables. Una pregunta. ¿Cómo se encuentra el equilibrio en la mejora de la productividad para que no se te incremente el tipo de cambio real y a la larga pase a ser caro también respecto a tus potenciales clientes? No lo vas a poder evitar. Fíjate, tanto no lo vas a poder evitar que cuando vos tenías Japón acá, fíjate, Japón, acá tenía tipo de cambio fijo, ¿no? Estaba tratando como de que no se aprecie la moneda para no perder competitividad. Acá tenía tipo de cambio flotante, acá el proceso es prácticamente idéntico, ¿no? ¿Qué pasaba acá? Acá pasaba que Kawasaki producía las motos, tenías un superávit de cuenta corriente, el Banco Central, que quería fijar el tipo de cambio, compraba los dólares excedentes para que no caiga el tipo de cambio, emitía yenes y tenías una inflación que era más alta que la de Estados Unidos. Entonces la apreciación se te venía por inflación.
la verdad es que si vos tenés que te va mejorando tu productividad, es muy difícil que tu tipo de cambio real no se aprecie porque el sistema te lo está de alguna manera pidiendo evolución. Si miramos a Argentina, la productividad del campo creció un montón. Correcto. Es decir, que el resto de la agricultura más fuerte. Claro, la verdad que sí, está muy bien ese comentario. Vos tenés un sector de la economía que aumentó tanto la productividad, vos dirías, no, este país tendría que tener un tipo de cambio que algo se tendría que haber apreciado. ¿Okay? Pero igual eso hace la discusión, la que yo decía antes, la comparación entre los 90 y ahora. A mí me parece que un mismo tipo de cambio real, ahora que en los 90, estoy mucho más tranquilo con el de ahora. Porque es bastante probable que Argentina no tenga que tener un tipo de cambio real más apreciado que en ese momento. Por exactamente lo que vos decís. Pero bueno, dividamos el gasto. Pero esto me parece que es muy importante. Y esto está como un poquito fuera del radar de lo que podría llegar a ocurrir en un país como... Lo vimos en Uruguay, lo vimos recién en Uruguay en la tabla, pero perfectamente podría ocurrir en Argentina. Bueno, entonces vamos a ver cómo funciona el ajuste macroeconómico y del tipo de cambio real ante un shock de demanda agregada cuando tenés transables y no transables. Entonces este es un gráfico que tiene acá el mercado de los transables, acá el mercado de los no transables. Tenés una oferta de no transables y una demanda de no transables, y una demanda de transables y una oferta de transables. La oferta, ¿dónde se ubica esa oferta? Depende del precio relativo entre transables y no transables. Y la característica que tiene el mercado de transables es que vos podés alternar al mercado internacional. Entonces a ese precio vos podés tener todos los transables que quieras. En cambio, en no transables, como no se exportan y no se importan, tenés que consumir lo que producís. ¿Okay? Entonces, imaginemos una economía que produce estos transables, estos no transables, produce, acá está justo de casualidad, produciendo exactamente sus transables, está totalmente en equilibrio, y de repente viene un aumento en el deseo de gasto. ¿Okay? Me quiero gastar más, ya sea porque no sé, hay un boom de confianza, quiero invertir, estoy más optimista sobre el futuro, quiero consumir, etc. Sabemos que eso va a generar un déficit en cuenta corriente.